Número 1, ítem 2, finanzas públicas. Refiérese a los fallos de mercado, su relación con la existencia de bienes públicos en contraposición con los bienes privados y a través de qué instrumento un gobierno puede proveer dichos bienes sociales, identificando todas las fuentes de financiamiento que lo contemplan. Los bienes sociales o públicos son las razones de asignación de política presupuestaria. Aquí tienen la importancia fundamental para la economía del sector público, como además las teorías de información del consumidor y la empresa para la economía del sector privado. No todas las políticas son consideradas como buenas. Aquí se debe aplicar la eficiencia en el empleo de los recursos, para lo cual se debe realizar un análisis económico en el cual se debe diseñar un mecanismo para la provisión de bienes sociales que permitan que estos sean factibles. Los consumidores revelan sus preferencias a los productores y estos, al intentar maximizar sus beneficios, producirán lo que los consumidores quieran y a un costo mínimo. De ahí que se produce el factor que es denominado competencia, quien es el encargado de asegurar que la combinación de los bienes den respuesta a las preferencias de los consumidores. Como fallo se puede producir que los mercados puedan ser imperfectos en el aspecto competitivo, ya que la producción puede estar sujeta a costos deficientes. Los consumidores carecen de información, como también producen un engaño en la propaganda. De ahí que el mecanismo de mercado no es tan ideal de los bienes privados. El mercado no puede dar solución al problema económico. No puede funcionar en forma eficaz. Esto debido a las externalidades, ya que implica que los beneficios de consumo son compartidos y no limitados a los consumidores, lo que se da como resultado que los costos sociales no son pagados por el fabricante o consumidor que los causa. En segundo lugar, se responde a la demanda efectiva de los consumidores, en donde la sociedad puede juzgar si es la distribución que desea. Y por último, se puede considerar también como factor de fallo la existencia del desempleo, la inflación y el crecimiento económico. La exclusión es considerada inapropiada, ya que en el caso de los bienes sociales el consumo es no rival, lo que quiere decir que se produce un fallo de mercado y se hace necesario una provisión presupuestaria. Otra falla de mercado es cuando el consumo es rival, y aunque la exclusión es apropiada, no es factible. La dificultad de aplicar la exclusión es la causa del fallo de mercado. Es necesario que se aplique la provisión pública hasta lograr las técnicas para aplicar la exclusión. Para el bien privado, la eficiencia requiere de las igualdades de los beneficios marginales, obtenidos por cada individuo con el costo marginal, y a diferencia, el bien social, los beneficios son marginales, que se obtienen por parte de los consumidores, ya que son diferentes siendo la suma de los costos marginales. En la pregunta número 2 dice: el ministro de Economía de País Ejemplo dijo: aumentaremos nuestro gasto público de manera significativa, pues sabemos que es un motor para nuestra economía. Comente los efectos de su decisión refiriéndose a los componentes del gasto público, cómo opera la contabilidad nacional, los contextos a que esta decisión se puede materializar, sus efectos en las finanzas, identificando las ventajas y riesgos. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riqueza que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para complacer a las necesidades públicas y para enfrentar otros requerimientos de la vida pública que se denominan servicios. Corresponde a los recursos que desembolsa el gobierno en la compra de bienes y servicios, en los pagos previsionales, en el pago de intereses, en las transferencias y en sus inversiones. El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política económica de un país y puede influir en diferentes formas de la economía, principalmente a nivel macro, como lo es en el empleo. El gasto público es una fuente importante de generación de empleo. Como el gasto público se financia con los impuestos, puede afectar el nivel o capacidad de ahorro de la población, por lo que para gastar más debemos pagar más impuestos que recaude el Estado. También disminuirá las inversiones en la comunidad. Por otra parte, el aumento del gasto público puede provocar inflación, ya que puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. El gasto público es responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la medida en que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos.
En términos generales, estos pueden ser algunos de los efectos que puede tener el gasto público en la economía. Como se puede ver, algunos efectos son negativos y otros son positivos, por lo que se puede concluir que el gasto público es una herramienta muy importante al momento de implementar ciertas políticas macroeconómicas. Al incrementar el gasto público se producen más bienes y servicios y se contratan más empleados, todo de forma directa. Si el PIB crece más que lo gastado es porque los nuevos empleados y empresarios venden bienes y servicios al sector público y que reciben esos pagos, gastan una fracción de estos en consumo y la otra la ahorran. El gasto público se enmarca en las siguientes intervenciones: protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, actividades recreativas, cultura, religión, educación, protección social. Si bien lo anteriormente expuesto representa una activación de la economía, al realizar el aumento desmedido en el gasto público puede traer consecuencias negativas como el déficit fiscal o inflación, más allá de la activación económica que se logra bajo la medida de un gasto público controlado basado en la actividad económica, en el precio del cobre, en el precio del molibdeno, en la rentabilidad de los activos financieros del fisco. Espero haber dado respuesta, profesora, a las dos preguntas y que haya quedado conforme. Muchas gracias.